Chequeo en Facebook. Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Desde el este de Texas, les saludamos con mucho gusto. Yo soy el pastor Paco Vega, desde su programa, el 360 de la Verdad. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarles. Vamos a comenzar con un tema muy importante esta noche, un fenómeno llamado cristianismo en la política. Vamos a ver un video que nos va a actualizar sobre el tema de esta noche. Pastor Ricardo, de corazón, esta oportunidad me llena de emoción, de orgullo, me compromete y quisiera que me consideraran como el servidor de ustedes, porque de eso se trata el servicio público. Amén. Muchas gracias. Que amamos muchísimo aquí en el Avivamiento y me dijo: yo quiero saludarlos, déjenme pasar un minuto a saludar a mis amigos del Avivamiento, y estoy hablando del presidente Álvaro Uribe Vélez. Quiero que lo recibamos con un buen, dame mi micrófono, un buen aplauso al doctor Uribe. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, querida comunidad. Les debo mucha gratitud a ustedes. Me ayudaron a ser presidente de Colombia en 2 ocasiones. Comunidad de la Misión Carismática, ayúdenos con sus oraciones, con sus valores, con su energía espiritual, para que en estos años de dificultades podamos salir adelante. Hablábamos con el pastor César Castellanos ahora, cómo en un momento dado las cosas cambiaron y cómo me ayudaron todos ustedes con su oración a que las cosas cambiaran y obtuvimos un resultado sin precedentes en la historia de este país. Pero los que temen Pues bueno, eso que acabamos ahorita de observar es solamente una pequeña muestra de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, en cómo los cristianos nos estamos convirtiendo en una fuerza política en la cual muchos actores de la misma están poniendo sus ojos en aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Una encuesta realizada por la BBC el 25 de mayo de 2018 nos dice que en las elecciones de Estados Unidos que se dieron en el 2016, del 100% de los votos del entonces candidato republicano, hoy presidente Donald Trump, fue de un 81% de los evangélicos protestantes sionistas quienes inclinaron la balanza. No solamente ahí, sino también en Brasil, el 75% de los cristianos inclinaron la balanza electoral a favor de Jair Bolsonaro. Entonces, somos los cristianos un referéndum para los políticos. Hoy, esta noche, nos acompañan 2 ministros, siervos de Dios también, que nos ayudarán a entender un poco sobre cómo está funcionando
el cristianismo en la política y viceversa. Hoy tengo el honor de que nos acompañe Rolando Rodríguez. Hola, Rolando. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte, Pastor Paco. Del Valle de Texas. Amén. Él es un representante de Latinos for Trump, del Partido Republicano, que hoy nos hace la atención de estar con nosotros. También nos acompaña desde San Antonio, Texas, el ministro Gerardo Ayala. ¿Ya? El ministro Gerardo Ayala es un hombre también conocido, respetado por muchos en la zona de San Antonio, del centro de Texas, y hoy también va a estar con nosotros acompañándonos. Vamos a tratar un poquito ahorita a ver si el ministro se puede enfocar allí con nosotros, pero iniciando, Rolando, la primera pregunta de hecho es para ti, ¿verdad? La primera pregunta va directa hacia ti. Ahorita lo que acabamos de mostrar, el video que tú vistes, que esto son situaciones políticas en Colombia. Vimos algunos ejemplos de presidentes abordando iglesias muy populares como Avivamiento y Misión Carismática Internacional en Colombia, pero solamente no para hablar de ellos únicamente, sino para verlos como una muestra de lo que está pasando. Y ahorita explicaba cómo cómo en Estados Unidos los cristianos inclinaron la balanza a favor del presidente Donald Trump. También en Brasil, como otro ejemplo, muy poderoso, muy fuerte, de cómo también los cristianos también inclinaron la balanza a favor del presidente Jair Bolsonaro. Entonces, la pregunta es esta. ¿Los cristianos evangélicos se están convirtiendo en una fuerza electoral desde tu perspectiva como representantes de Latinos for Trump en el Valle de Texas? ¿Los cristianos se están convirtiendo en una fuerza electoral? Y entro de esta pregunta y otra pregunta. Los políticos lo saben. Ok, mira, gracias, Paco, por tu invitación al programa. Y para responder a la pregunta que me acabas de hacer, yo te puedo decir que como que los cristianos apenas empiezan a involucrarse más en la política. Y digo apenas porque por mucho tiempo no se involucraron o no nos involucramos por una razón, porque en el año 1954 sucedió algo muy lamentable. El pueblo cristiano de Estados Unidos, y de ahí se fue a nivel mundial, se vendió la iglesia, se vendió. En el Johnson Amendment se les dijo, miren, no les vamos a cobrar impuestos a las iglesias, pero no mencionen desde los púlpitos a líderes políticos. Y eso afectó mucho, del 54 para acá, afectó mucho en todas las elecciones presidenciales y también a nivel estatal y todo. A los pastores les cayó bien la idea de que no se les cobrara impuestos bajo una enmienda por ahí no una enmienda, una cláusula que les dieron para que todo lo que pongan abajo de esa cláusula, pues ya no paguen impuestos. Del 54 hacia atrás, los cristianos eran mucho más fuertes, mucho más fuertes. De ahí para acá se empezó a debilitar. Entonces, ¿cómo le diré? Muchos de los políticos que entraron al poder ya no había influencia cristiana como antes. Ahorita empieza a resurgir otra vez, pero es leve realmente. Yo les puedo decir a ustedes que aquí al menos, ¿verdad? En el área donde vivo, los pastores hispanos no están involucrados casi en nada
De hecho, yo me he desesperado. Me llegó hace unos días algunas noticias muy lamentables de todo lo que está sucediendo y cosas que mucha gente no conoce aún. Y me vi desesperado en ese momento, temprano en la mañana. Le mandé un mensaje a un pastor de aquí, que también es director de una radiodifusora de mucha trayectoria, de muchos años, y me sorprendió porque me contestó y me dice, hermano, dice, bueno, si quieres darnos una conferencia por Zoom, hablo con mi grupo de pastores. Pues hasta la fecha no la hemos hecho. El día que fui a verlo para platicar antes con él en persona, le tocó un funeral por ahí, bueno, ya no me pudo atender, pero ya no me ha regresado esa invitación. Ahora, yo voy a una iglesia también y he visitado algunas por aquí. Apenas veo que los pastores se están dando cuenta de que lo que estamos viviendo ahorita es muy grave, pero no quieren tocar el tema. Y yo me supongo, ¿verdad? Es una suposición mía nada más, que no les gusta tocar el tema de la política y más en esta zona pegada, que somos vecinos con México. Quizás porque a lo mejor hay familias que legalmente no están bien aquí y no quieren que se ofendan, o hay razón, ¿no? Pero yo lo veo mal que no se involucren, porque la decisión que sale de adentro de una congregación y que influye en un voto político es muy importante, demasiado importante, porque los políticos han hecho muchas cosas desde cuando se alejaron los ministros de la política, cosas que nos han afectado gravemente, y eso más adelantito se los comento. Ok, sí, claro. Ahora, estamos hablando de lo que tú comentas, es desde Estados Unidos. Claro. Quizás en otros países como México no sea tan bien visto a lo mejor mezclar este tipo de temas. Pero bueno, vamos a escuchar Pastor Gerardo Ayala. ¿Sí está por ahí? ¿Sí me escucha? Sí, sí. Ok. Bueno, Gerardo Ayala, ¿qué opinión le merece la respuesta que su hermano Rolando está compartiendo sobre si los cristianos se están convirtiendo en una fuerza política electoral y si los políticos lo saben? Bueno, antes que nada, buenas noches y a toda la audiencia, ¿verdad? Bendiciones. Y por supuesto, ustedes también que hacen equipo, que hacemos equipo en esta ocasión. Mi perspectiva es como un maestro de la Biblia, como un ministro. Yo no soy un analista, digamos, de orden político. Más bien trato de enfocar mis opiniones en base a lo que alcanzo a comprender en un contexto bíblico. Y en ese sentido, puedo comentar de que si el cristianismo se ha convertido en una fuerza que de alguna manera influye en la elección de los políticos. Yo creo que depende de dónde se haga la pregunta, porque si nos concretamos a los Estados Unidos, definitivamente sí. Que tradicionalmente acá en Norteamérica ha habido hasta un 80% de electores que tradicionalmente se llamaron cristianos, que por supuesto ellos decidieron la elección. Pero ya para el año 2010 aproximadamente había caído a un 75%. Ahora para las elecciones más recientes del año 2016, el cristianismo en realidad representábamos como aproximadamente, depende de quién se consulte, un 65% del electorado. Entonces, definitivamente en los Estados Unidos sí tiene una influencia determinante, ¿verdad? Muy importante. De hecho, acá en Estados Unidos
todo el historial de los presidentes, aproximadamente el 90% de los presidentes de ambos partidos son o fueron, o por lo menos se identificaron o pretendieron decir que fueron cristianos. Ahora, en otros países es un poco difícil, porque el cristianismo o los cristianos son un porcentaje muy minoritario. Entonces, desde el punto de vista electoral, probablemente el voto no estoy muy convencido de que haga una diferencia todavía en la mayoría de los países latinoamericanos. No obstante, creo que el poder de la oración en ese porcentaje minoritario puede, claro, tener un impacto poderoso. En cuanto a la segunda pregunta, que si los políticos lo saben, por supuesto que lo saben. Recientemente fui invitado a predicar aquí a la Alianza de Pastores a nivel local, a nivel San Antonio, y había un candidato que estaba ahí presente y se le dio una oportunidad, ¿verdad?, para exponer su punto de vista. Entonces, claro que ellos saben el valor que tiene el cristianismo, por eso vienen a nuestras reuniones. Claro. Gracias, pastor. Gracias. Muy acertada su comentario. Y fíjense, qué tan importante es lo que estamos hablando, que el día de ayer recibí una noticia que en el país de Malawi, de un país de África, un presidente de las Asambleas de Dios es ahora el presidente de Malawi, en África. De ahí, o sea, hablando sobre la influencia y el poder que está generando los cristianos y cómo partidos políticos y políticos están identificando ese potencial. Y bueno, estimado ministro Gerardo, ahí va. De hecho, hace usted la siguiente pregunta. Antes de ello, quisiera mostrarles un video de la ciudad de Monterrey, un video donde se celebró hace unos tiempo atrás un acto religioso donde la alcaldesa de esa ciudad entregaba las llaves a Jesucristo de la ciudad. Vamos a ver este video, por favor. Y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abro las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Que sin su presencia y su ayuda no podemos tener éxito real. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado. Bueno, se ha visto, como vimos este video, se ha visto más comúnmente que algunos gobiernos en diferentes ciudades hagan algún tipo de actividad religiosa cristiana, como la entrega de las llaves de la ciudad a Jesucristo. ¿Será correcto? ¿Por qué lo harán? ¿O a qué le conviene este tipo de iniciativas? Ministro Gerardo Ayala. Bueno, a mí personalmente me parece que es conveniente abrírsele la puerta, ¿verdad?, al evangelio, dársele autoridad a los ministros, que un gobernante esté reconociendo, digamos, el valor y el aporte de la iglesia cristiana. A mí personalmente me parece positivo, me parece acertado. Por otro lado, ¿a quién le conviene? Bueno, yo creo que nos conviene a ambos. Obviamente a los políticos, porque puede ser que estén buscando el apoyo, el respaldo de Dios para salir adelante en sus compromisos. No es una tarea fácil. Por otro lado, también puede ser que quieren seguir ganando adeptos. Y a nosotros, obviamente, nos conviene gozar del favor de los que están en autoridad.
A mí lo único que me queda en esta práctica, me queda la interrogante, es ¿qué está atrás de los que están frente al gobierno al hacer este tipo de actividad? Si ellos verdaderamente lo están haciendo con sinceridad, de todo corazón, queriendo hacer a Dios parte de su gobierno y queriendo que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica los siga respaldando, a mí me parece que es correcto. No obstante, no podemos descartar, y no quiero ser negativo en esto, pero puede existir la posibilidad de que algunos de ellos en realidad solo tienen fines políticos, no quieren necesariamente hacer a Dios parte de su gobierno. Entonces quedaría siempre ahí la interrogante. Pero fuera de esa duda, me parece correcto que los gobiernos se abran, ¿verdad?, a entregar a Dios pues su gobierno, su tiempo ahí frente a las ciudades, y literalmente las ciudades o el gobierno. Acá en los Estados Unidos se hace una oración en el Capitolio para que se inicien las actividades. Esta fue una tradición ya muy añeja en el país, funcionó, y yo creo que me parece bien. Ese es mi punto de vista. Claro, gracias. Muy acertado su comentario, ministro Gerardo. Rolando, ¿qué opinión te merita este video y la respuesta del pastor Gerardo? Me gustó el video, se me hace muy interesante. Yo no veo nada de malo en que esta persona invite al Señor a ser parte de su gobierno. Se me hace, creo que es lo que más necesitamos a nivel mundial, la verdad. Se me hace muy interesante, y lo que comenta aquí el hermano se me hace muy acertado. Lo único, verdad, que yo, todo lo que dijo el hermano, excelente, muy acertado. Lo único que sí veo yo es que sí debemos de tener cuidado, porque sí hay políticos, los ha habido y los va a seguir habiendo, que sí pueden utilizar nada más la iglesia como una plataforma y después darle la espalda. Eso me ha tocado verlo en el área aquí donde vivo, en nivel más pequeño, ¿no? Pero allí es donde, por eso creo que es necesario que en las iglesias se debe hablar de política para dar a los hermanos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, un panorama más amplio para que cuando se llegue la hora de votación, estar unánimes y tener a un candidato, porque ya de antemano sabemos que ese candidato está aprobado, o al menos hasta donde pudimos investigar, ¿verdad? A veces es imposible investigar la vida de una persona al 100%, pero lo veo bien, solamente que con precaución, es todo. Claro, claro. Bueno, bueno, Rando, la siguiente pregunta de hecho es para ti. ¿Es sano usar a los cristianos para lograr cargos públicos, aunque los candidatos no sean creyentes reconocidos? Esa es una pregunta muy importante aquí. ¿Es sano que los cristianos usar a los cristianos para lograr cargos públicos, aunque los candidatos no sean creyentes reconocidos? Mira, es sí y es no. ¿Por qué? Porque sí es sano si el candidato, aunque no sea reconocido, pero que sea un buen candidato, pues es sano. Pero si es un candidato que tiene una trayectoria no correcta, entonces no va a ser sano. Va a ser, inclusive, va a ser peligroso. Y yo creo que los cristianos no debemos apoyar iniciativas que no honren a Dios. Entonces, por eso es bueno que los pastores se involucren un poco más en la política, aunque
aclaro, el término política o político como que está muy trillado, ¿no? Y como que hasta suena mal de repente. Pero si nos vamos al fondo de lo que es la política, no es nada malo, es simplemente conocer las necesidades del pueblo y ayudar, es todo, esa es la política. Entonces, si es como un trabajo pastoral, Paco, pero en la ciudad. O sea, Sí, sí, y sí. con un poco más de cargo, obviamente, ¿no? Porque pues allá afuera, aparte de que tienes que hacer las cosas correctas, pues te vas a encargar del drenaje, del agua potable y otras cosas por ahí, ¿no? Pero yo creo que sí es sano, Paco, y no dependiendo de quién es el candidato. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es estudiar bien al candidato y luego tomar la decisión si se le apoya o no se le apoya. Correcto. Hermano Gerardo, ¿cuál es su réplica a esta pregunta? ¿Es sano usar a los cristianos para lograr cargos públicos, aunque los candidatos no sean creyentes reconocidos? Sí. Bueno, no me queda muy clara la pregunta. Cuando dices usar a los cristianos, lo que está queriendo decir es que el candidato sea un cristiano. O usar el voto Usar el voto del cristiano. Usar el voto del cristiano para que alguien vaya allá. Ok. Bueno, si el cristiano o el candidato, ¿verdad?, merece, como Rolando lo dice, el voto y la confianza, me parece perfecto, ¿verdad? Mi postura siempre es esta, de que el creyente debe votar por aquellos candidatos que se apegan lo más posible a la enseñanza bíblica y aquellas cosas que son prioridad. Es difícil encontrar candidatos que en su totalidad, en la plenitud de sus propuestas, estén honrando a Dios. Y yo lo que me doy cuenta, especialmente en nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos, es que la gente vota a veces sacrificando sus principios cristianos porque tiene otro tipo de necesidad. Sí. Entonces, yo lo veo como que están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Ves? Entonces dice, no, es que el welfare o la asistencia social viene mejor por acá. Ok, es probable que sí, pero hay otros valores que es más que la comida. Y mi posición es, si honramos a Dios defendiendo esos valores que son prioritarios, pues Dios se va a encargar de la comida y no vamos a sacrificar nuestros valores por el bienestar social o por el seguro médico, qué sé yo. Entonces, ese es mi punto de vista. Pero yo creo que en términos generales, los cristianos ahora con tantos medios de comunicación están siendo educados. El cristiano hoy sabe más y en base a eso yo creo que no se va a dejar usar por el político, sino que va a tomar su decisión personal, ¿verdad? Y también es importante que no dejemos que otros influyan, porque a veces por las redes sociales, si expresamos un punto de vista y a alguien no le gustó, se nos vienen encima y nos hacen cambiar de opinión. No podemos negociar nuestros valores cristianos por la opinión de los demás. Tenemos que caminar bajo convicciones bíblicas. Bueno, de hecho, casi me pisó la pregunta y la respuesta al mismo tiempo de la siguiente. ¿Hasta dónde es sano mantener y defender una posición partidista o política entre los cristianos, entre los demás cristianos? ¿Hasta dónde es sano? Bueno, a mí personalmente, y probablemente las palabras que están en la Biblia no tienen un trasfondo necesariamente político, pero yo personalmente, a través de los años, las he usado. Dios le dice a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Apégate al texto bíblico. ¿Por qué Dios le dice esto a Josué?
Obviamente la historia nos ha enseñado que vendrían predicadores, que vendrían iglesias, que vendrían políticos, que vendrían partidos políticos, etcétera, de ambos extremos. Entonces, en mi opinión, ambos extremos son peligrosos. La historia así lo ha confirmado. Entonces, yo creo que en lugar de declararnos en una tendencia o en favor de un partido político o del otro, yo más bien pienso que la iglesia cristiana debe seguir a aquel personaje, aquel candidato que se pega más a la Biblia. Porque, por ejemplo, acá en los Estados Unidos hemos tenido ambas experiencias. Hemos tenido gente que tradicionalmente es cristiana, pero de repente sus propuestas para nada son cristianos, son cristianas. Luego tenemos el otro extremo que a veces pareciera que es antibíblico, pero nos sorprende con propuestas que se apegan más a la Biblia. Yo no creo que el cristianismo se debe identificar con un partido en particular, más bien con la propuesta del candidato que representa ese partido. Es correcto. Muy amplia su respuesta, muy exaltada. Rolando. Sí. ¿Hasta dónde estoy de acuerdo con el hermano, pero en algo difiero un poquito. Y la razón es que no hay un partido que tenga todos los reglamentos cristianos. No existe. ¿Sí me explico? O sea, que diga la Biblia, todos los ordenanzas de la Biblia están en el partido. Pues no existe. Pero lo que sí existe es que hay un partido que se apega más a la Biblia. Aquí, al menos aquí, hablando de Estados Unidos, ¿no? Donde vivimos. Y hay otro partido que es totalmente lo opuesto a la Biblia. Y lo curioso de este caso es que los cristianos, inclusive de los que habla el hermano Gerardo, la mayoría vota a favor del partido que está en contra de la Biblia. Ese es el gran problema en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Vuelvo a lo mismo. Porque los pastores no han hecho hincapié en este asunto. Y finalmente, gente que va a la iglesia, que levanta las manos, que pasa al altar y se hinca, va y vota y le da su voto a un partido que hace cosas que a Dios no le agradan. Y eso ya no puede seguir así. Es por eso que obviamente, ¿verdad? Yo ando un poquito, ¿verdad? No soy político, me invitaron hace unos años, me gustó mucho, pero mi trabajo ha sido lo que dice el hermano Gerardo. Yo comparto valores, los valores bíblicos, los valores de Dios. Eso es lo que hago. Ahora, ¿he aprendido algo con ellos? Claro que he aprendido y creo que bastantito, en el sentido de poder diferenciar por qué un partido sí y el otro no, al menos de los dos más fuertes de aquí de Estados Unidos. Pero es una realidad. La mayor parte de los cristianos en Estados Unidos han votado por el partido que tiene casi todo con lo que ellos promueven y que está en contra de Dios. Y ese es una tragedia, la verdad. Oh, sí. Bueno, está muy bien. De hecho, la siguiente pregunta va hacia ti, Rolando, y es sobre esto. ¿Debe llevarse a las iglesias o a nuestros púlpitos a los políticos? Y a veces se da el caso de resaltar que desde ahí se resalta más a los líderes que al evangelio. A veces el púlpito, como vimos al principio del programa, se usa a veces más para resaltar a los políticos que resaltar los beneficios del evangelio. La pregunta entonces la vuelvo a replantear. ¿Debe llevarse a las iglesias
o a nuestros púlpitos a los políticos? Yo, sinceramente, Paco, creo que sí, que deben de ir, deben de visitar y hacer de las propuestas que ellos tienen, de acercarse a la gente. Obviamente de resaltarlos más, eso no, pues no veo la razón, ninguna razón para hacer eso. Yo creo que todo depende cómo le den la entrada, ¿no? El pastor ahí al político, pero obviamente no debe de ser así. Inclusive creo, Paco, que la mayoría de las iglesias cristianas son sanas, la mayoría, pero también creo que hay iglesias cristianas en estos últimos tiempos donde el pastor resalta más que el evangelio y hacen a Dios a un lado. También se ha pisado ese terreno también. O sea, yo soy de la idea que puede ir un político, pero obviamente con un espíritu humilde, ¿no? Y sencillo, y a proponer si realmente esta persona propone valores que van de acuerdo a los principios que nosotros tenemos, pues ¿por qué no? Bueno, en el caso aquí en Estados Unidos sería un poco más tolerable, pero quizás en otros países como México no sea muy bien visto, ¿va? Pero bueno, hermano Gerardo Ayala, ¿piensa usted que la iglesia debe alejarse de todo ámbito político? Sí, ¿por qué o no por qué? Bueno, no sé si tengo la oportunidad de hacer una pequeña réplica a la respuesta y a la pregunta anterior. Adelante. Sí. Yo creo que el púlpito no es ni debe ser una plataforma de proselitismo, de política. Tenemos que estar definidos. Para mí el púlpito es un lugar de proclamación del evangelio y de enseñanza auténticamente bíblica. Ahora, se puede educar a la iglesia, inclusive se puede invitar a algún candidato, pero no al púlpito. Si nosotros nos apegamos y seguimos los principios tradicionales de quiénes van a ocupar el púlpito, a mí me parece que la mayoría de estos candidatos no califican para estar ahí. Lo que yo sugiero, lo que yo recomiendo y yo practico, es que esos candidatos vengan a otro tipo de reuniones, por ejemplo, a la Alianza de Pastores, que es tipo de negocio, que a veces estamos en un restaurante, estamos en un lugar público, y que ahí pongan su punto de vista. Por otro lado, se puede invitar a la gente, oye, pues ahora en el centro de convenciones va a estar el candidato fulano de tal, y pues pueden ir a oír sus propuestas, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista. Ahora sí, en cuanto a la otra pregunta, ¿verdad? Si el cristianismo debe de alejarse, sí, de alejarse de involucrarse en la política, no. Mi opinión es definitivamente no. Por el contrario, la iglesia debemos ser más participativa, los ministros debemos ser más participativos. Y desde mi punto de vista, hay por lo menos dos razones. Número uno es seguir educando a nuestra gente, seguir enseñándoles por quiénes deben votar. Yo recuerdo uno de los profetas en la Biblia que Dios lo mandó a reprocharle al pueblo y le dijo, ustedes escogieron reyes y yo no lo supe. Esto quiere decir que la gente que ellos habían ungido, que habían nombrado como reyes, no se ajustaba a lo que Dios había establecido. Entonces, conviene que el creyente le demos el voto a aquel cristiano, a aquel candidato que se apega más a los principios bíblicos. La otra participación es en la oración. El apóstol Pablo le instruye a Timoteo que se hagan rogativas por los que están frente al gobierno, pero también dice por todos los que están en eminencia.
él no le especifica ni tampoco le dice, pues si es de un partido, ora por él, si no, no. No, él dice por todos. Y así debe ser. Yo creo que la iglesia debemos tener una participación más activa en el destino político de nuestros pueblos. Participación más activa, mas no desde el púlpito, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, cuando yo me refiero a esto es dándole nuestro voto a aquellos que son o que profesan la fe cristiana. Por otro lado, cuando se trata de orientar y educar a la gente, podemos mandarlos o permitirles que vayan a algún evento, digamos a un centro de convenciones, por ejemplo, donde hay un candidato, ¿verdad? Educándolos también. Por ejemplo, en las elecciones pasadas hubo mucha propaganda que llegó a la iglesia por parte de organizaciones muy reconocidas de orden cristiano, y ellos te exponían la postura de ambos candidatos a la luz de la Biblia. Entonces eso a mí me pareció como educación cristiano-política, vamos a decir. Claro. Ok, muy bien. Rolando, ¿qué opinión te merece la respuesta del pastor Gerardo? Sí, gracias, Paco. Mira, yo estoy de acuerdo en algo, ¿verdad? En ciertos puntos que él toca, pero en uno no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo no veo mal que un político vaya y desde el púlpito dé un saludo, una plática, si lo va a hacer cortésmente y si lo va a hacer en un espíritu sano, yo no le veo ningún problema, porque finalmente, pues la iglesia somos nosotros, lo demás es un edificio, ya sea si se va a un centro de convenciones y todos los que están ahí son cristianos, pues igual la iglesia ahí está, porque la iglesia somos nosotros. Se me hace más sano que vaya dentro de una iglesia para que sienta la presión de verdad de que está dentro de una iglesia y que tiene un nivel de, ¿cómo les puedo explicar? Que siente esa presión de que un nivel de compromiso, ¿no? De que inclusive estuvo dentro de un templo. Digo, no sé si ayude, pero puede ser. Ahora, pero en lo demás bien, excelente, se me hace muy bien todo lo que el hermano comenta y creo que sí, la iglesia debe ser más participativa y en las preguntas que siguen por ahí para mí, les voy a explicar por qué. Ok, perfecto. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta ya es para ti. ¿El cristianismo, Rolando, es de derechas o de izquierda? ¿Es demócrata o es republicano? ¿Qué es el Excelente pregunta, excelente, me encanta, me gusta. Mira, hace como un mes y medio o 2 meses por ahí hice un video exactamente con ese tema. Un poquito diferente, pero muy parecido. Le puse los hispanos, ¿con quién nos identificamos más los hispanos? ¿Demócratas o republicanos? Bueno, les comento. Y me gustaría mucho que todos los cristianos que vean este video, que lo investiguen y se van a dar cuenta de esto que les voy a comentar. Y va a ser de mucha ayuda. Los cristianos somos más de derecha porque al estudiar al Partido Demócrata yo no le diría su lista de valores porque no los tienen. No hay valores en el Partido Demócrata. Por eso los cristianos somos más de derecha, porque en el Partido Republicano, en este caso en los Estados Unidos, hay ¿cómo les puedo explicar? Hay un área, cuando entras a ver todos las reglas que tiene el partido, que son conservadoras, muy conservadoras, bíblicas. Y eso
pone a nosotros, a los cristianos, en automático de parte del Partido Republicano. Por eso yo cuando veo mucha gente por aquí digo, es republicano pero no sabe. Nomás le falta decir, tú eres republicano pero no sabe. Cuando veo una persona con principios y con valores. Ahora, ¿por qué les comento esto? Dentro del Partido Republicano, nosotros creemos que el pueblo elige al gobierno y el gobierno debe ser pequeño. Y el pueblo es quien toma las decisiones mayores, no el gobierno. El gobierno más o menos dirige, pero el pueblo pone al gobierno. En el Partido Demócrata creen en que el gobierno debe ser grande, muy grande, y que la gente tiene menos voz y voto, o voz y autoridad. Y bueno, en el Partido Republicano, por ejemplo, creemos que el aborto es un asesinato, porque así lo es. En el Partido Demócrata lo promueven. Y eso va totalmente en contra de los principios cristianos y de nuestros valores y de la voluntad de Dios. Y yo soy de las personas que creo que si un cristiano vota demócrata, es como si se pusiera la mascarilla, una bata de médico, entra a la clínica de abortos y le dice al doctor, ¿en qué le ayudo? Es lo mismo. Es lo mismo. Y peor en Estados Unidos, porque aquí el voto, cuando uno vota, uno firma. No nada más es, ya le puse la maquinita. Sí, ahí le aplanas el botón, pero acá en la hoja, hay una hoja donde me piden mi licencia, me toman mis datos y firmo que yo voté a favor de un lado o del otro. Y muchos cristianos van y votan a favor del Partido Demócrata, y no sé por qué el pastor o algún líder espiritual de ellos no les comenta que están votando a favor del aborto. Y no solamente a favor del aborto, están votando a favor de que en las escuelas se enseñe acerca del aborto a niños que todavía no tienen la edad para saber nada de eso. Y lo promueven como algo bueno. Ahí es donde no alcanzo a entender por qué los pastores no se involucran más en este tipo de asuntos que molestan a Dios. Dios está muy molesto con todo esto. Y cuando yo empecé a aprender todo esto y le pedí perdón a Dios por las veces que voté demócrata, no sabía, nadie me lo dijo, hasta que investigué por mi cuenta y dije, ¿qué estoy haciendo? Esto no es correcto. Y aparte, en el Partido Republicano promovemos la oración, promovemos la enseñanza bíblica en escuelas públicas y cosas que a Dios agradan. Sé que el tema será muy amplio en abordarlo sobre por qué demócrata, por qué republicano. Sé que también habrá pastores a lo mejor que piensan que si votan republicano votarían por racismo o xenofobia, porque a veces es lo que también se vende, ¿no? Pero bueno, yo sé que vamos a mejor esta pregunta tenga más respuestas, pero vamos a ver a Pastor Gerardo. Pastor Gerardo, voy a ampliar un poco más la pregunta contigo. ¿El cristianismo es de derechas o de izquierdas? ¿Es demócrata o republicano? Y me voy a brincar a México. ¿Es priista? ¿Es PAN? ¿Es PRD? Bueno, en mi opinión, el cristianismo ni es republicano ni es demócrata. El cristianismo es teocrático. Ahora, los partidos políticos, algunos tienen bases, tienen principios loables. Tradicionalmente en Norteamérica,
el partido conservador se ha pegado un poco más a la Biblia. Eso no quiere decir que no tiene aspectos lamentables que traicionan la fe cristiana que se profesa. Tú acabas de mencionar uno. Otro, por hacer una observación, es el maltrato al extranjero. La Biblia tiene principios fundamentales y se los dio a Moisés, que se los pasara al pueblo, y Dios le dijo, acuérdate que tú fuiste extranjero en Egipto y no vas a tratar a los extranjeros, a los emigrantes, como te trataron a ti en Egipto. Y la Biblia es bien específica al respecto. Entonces, a mí me parece que en ese punto el Partido Conservador ha fallado, no honra a Dios en esos principios. Ahora, yo no estoy diciendo que todo el partido deshonra a Dios, no. Tiene principios bastante buenos. De hecho, hay por lo menos 3 muy fuertes por los cuales el cristianismo votó por el actual presidente, y es básicamente la oposición al aborto, que para mí es un culto diabólico, es el antiguo culto a Moloch practicado en nuestros días, y es una de las prácticas más infames que jamás el hombre cometa. Yo me opongo rotundamente y encuentro mucha base bíblica para condenar esa práctica. La otra razón es el movimiento del homosexualismo, lesbianismo, etc. También son prácticas abominables. Tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Y la tercera fue su apoyo incondicional a Israel. Recordemos que el pacto es bendeciré a los que te bendigan. Y esta administración ha bendecido a Israel, y yo creo que por eso Dios bendice a los Estados Unidos. No obstante, como digo, el trato a los extranjeros, a mí personalmente no creo que se está manejando con un balance bíblico. El otro partido tiene cosas desagradables, pero también tiene cosas positivas. Por ejemplo, el cuidado que ellos tienen para el extranjero es loable. El sistema de welfare también es loable, es bíblico. Entonces, es muy difícil decir que la iglesia o que el cristianismo es demócrata o es republicano. Es bastante difícil. Yo creo, insisto, somos teocráticos, y el candidato que más se apegue a los principios bíblicos, yo creo que es el que merece nuestro voto como iglesia, como cristianos. Pues miren, sus respuestas yo siento que nos están enriqueciendo bastante. O sea, creo que están ayudándonos a equilibrar muy bien las cosas. Y de hecho, la última pregunta la voy a establecer con una fotografía. ¿Puedo hacer una réplica de lo que comentó el hermano? Bueno, sí, bueno, un minutito para seguir. Bueno, mira, yo difiero con el hermano. Yo creo, con todo respeto, que está mal informado. A ver, ¿se cortó? Ok. Yo creo que está mal informado porque los medios de comunicación se han encargado de mal informar a las personas. Y lo voy a decir abiertamente. Telemundo y Univisión en Estados Unidos son los programas más escuchados o las televisoras más vistas por los hispanos. Yo los he observado mucho y los dos son malos, muy malos, diría yo, malísimos. Y lamentablemente de ahí nos alimentamos. Difiero con lo que dice el hermano, porque las cárceles de migración que están aquí en la frontera las hizo Obama, el partido demócrata. La llenó Obama. Él fue el que más deportó personas. Por eso difiero con él. Ahora, yo estuve personalmente, hermano Gerardo, hace como unos 5 meses, aquí cerca de donde vivo, con una persona que conozco muy bien, trabaja al lado del presidente Donald Trump, y su visita al valle fue muy buena, buenísima, diría yo. Vino a la orden del presidente Trump para que él buscara edificios
o más bien iglesias cristianas con edificios anexos. O sea, hay iglesias grandes que tienen un edificio extra por ahí, acondicionado con clima y todo. Quizá lo usen como un gimnasio o vaya, para lo que sea. Y la razón que el presidente buscó estos edificios fue para sacar gente de las cárceles, traerlos a estos edificios para que estuvieran en mejores condiciones. Y ¿eso está sucediendo? ¿Eso está sucediendo? ¿Eso está pasando? Claro, un amigo mío es maestro de inglés en las cárceles de migración y él se encarga de que todo esté en orden ahí y educa a los niños. Pero eso no lo hacía Obama, lo está haciendo Trump. Obama no hacía eso. Los amigos de Obama hicieron unas cárceles de migración porque se llenaron, hicieron más, pero las hicieron privadas y luego se las rentaban al gobierno para tener ganancias. Eso es real. Por eso le comento a mi hermano, ahí difiero. Quien ha tratado mejor al extranjero es el Partido Republicano, pero los medios se han encargado de voltear la situación. Los tengo bien observados a todos los medios, americanos y hispanos, a todos. No hay en quien confiar ahorita. Es tan tremendo que el problema más grande de los Estados Unidos y el mundo son los medios de información. Por eso le apuesto más al 360 de la verdad. Sí, gracias. En serio. Gracias. Entonces Tal Lempier viene de la Casa Blanca, se consiguieron varios edificios y por orden del presidente le dijo, solo quiero que pongan el edificio y que los hermanos de la iglesia los atiendan, que les den ese amor que ellos se merecen de parte de Dios, que se los muestre, y nosotros el gobierno les vamos a mandar alimento, ropa y calzado. Y no quiero que ningún inmigrante, sea que se vaya para México o para Centroamérica, o sea que se quede en los Estados Unidos porque pudo arreglar, no quiero que ninguno se quede sin Biblia. Quiero que a todos se les regale una Biblia. Y el gobierno hizo todo. Entonces, hay muchas cosas que los medios han volteado. Pero ahorita el peligro más grande son los medios, aún más que los candidatos. Sí. Bueno, sé que como dije hace rato, sus comentarios y respuestas nos han enriquecido bastante. Sé que hay preguntas que hay tela de mucho de dónde cortar, pero el tiempo a lo mejor no nos va a alcanzar. Pero a lo mejor una segunda etapa nos la echamos otra vez y sacamos lo que falta más, ¿verdad? Ok, perdón. Hermano Gerardo Ayala, tenemos una foto que a lo mejor Rolando le va a gustar mucho, la foto que va a aparecer por ahí. Esta foto, no sé, ahí la tenemos por ahí. Y ahorita que estamos en un año electoral, aquí en Estados Unidos, hay un año electoral muy importante y los cristianos debemos elegir, votar. ¿Cómo un cristiano debe elegir a votar por un partido político? Tenemos esta foto del presidente actual Donald Trump en la iglesia de San John con una Biblia en la mano y de una forma algo está diciendo el presidente, ¿no? Algo está diciendo. Así que, hermano Gerardo Ayala, ¿qué cree que está diciendo el presidente con esa Biblia en la mano? ¿Y cómo puede aconsejar a un cristiano para elegir a votar para un candidato o un partido político? Bueno, en realidad para mí la imagen no tiene mucho peso. O sea, no la veo mal, pero tampoco la veo como para aplaudirse. En este caso, el candidato republicano ya ha estado en el poder 4 años, ya sabemos, no necesitamos muchos discursos de él, ya sabemos sus lados fuertes, ya sabemos por qué la iglesia votó por él en la primera elección, ya sabemos por qué la iglesia podría votar otra vez por él, pero también sabemos por qué alguna sección de la iglesia no votaría otra vez. Yo he hablado con ministros
hombres de Dios que no son extremistas, digamos, que respetan la opinión de otros y sugieren que el presidente ha defraudado un sector de la iglesia cristiana. Entonces, la imagen en realidad ya no tiene mucho peso, porque ya 4 años nos han dicho cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Entonces, mi opinión, mi recomendación es que vamos a hacer un cuadro comparativo entre ambos candidatos, y aquel que se apegue más a los principios bíblicos, yo creo que es el que debe merecer el voto de nosotros los cristianos. Tenemos que ser prudentes en ese sentido. No hay, en mi opinión, no hay un candidato, no hay un partido cuyas propuestas se ajusten a la Biblia. No, eso es falso. Yo difiero de cualquier persona que diga que un partido es auténticamente cristiano. No lo es. Podemos sacar una lista grande de cosas que son bíblicas y otras son injustificables, no son bíblicas. Pesadas en una balanza bíblica, dejando a un lado nuestras preferencias políticas o líderes, yéndonos neutralmente a la Biblia, me parece que muchas no pasarían, digamos, el filtro bíblico. ¿Qué quisiéramos? Tener un José como gobernador en Egipto, un Daniel como gobernador de la provincia de Babilonia, gente intachable que tuvo una influencia poderosa. Éramos candidatos de esa naturaleza. Desafortunadamente no los hay. No obstante, hay organizaciones, por ejemplo, por mencionar una, la asociación Billy Graham. Ellos envían panfletos donde ponen a la luz de la Biblia ambos candidatos. Ya no están hablando de partidos políticos, sino ambos candidatos los pesan en balanza bíblica y no te están diciendo vota por este, vota por el otro. Sencillamente te lo exponen como creo debe ser desde el punto de vista de un ministro, y el cristiano bien educado, bien informado en la Biblia, sabrá en qué está defendiendo sus principios bíblicos. Excelente. Excelente respuesta, Pastor Gerardo. Rolando, cerramos contigo. Gracias, Paco. ¿Qué dices esa foto? Mira, la verdad, Paco, esa foto dice mucho por una razón. Él fue y salió y se puso ahí, se tomó la foto con su Biblia después de un acontecimiento muy desagradable. Nunca en la historia se había visto que tantos maleantes rodearan la Casa Blanca. Nunca se había visto. Yo difiero algo, ¿verdad?, con el hermano Gerardo, porque encontrar un candidato 100% bíblico no lo vamos a encontrar por una razón, porque los que son 100% bíblicos no se postulan para una candidatura, y ese es el problema que hemos tenido. A mí me gustaría que algún buen amigo de mi hermano Gerardo o mío, de repente, con todos los valores de Dios en su corazón, dijera, voy a correr para mayor de mi pueblo o gobernador de mi estado. Sería excelente, pero no lo hacemos, y ese es el problema. Yo creo que la iglesia hemos dejado, la iglesia se vendió desde 1954, cuando de ahí para atrás era más fuerte la participación de los cristianos en la política, y por el hecho de que, bueno, ya no nos cobren impuestos, mejor nos callamos. Ahorita estamos en una ventaja bien grande, y me gustaría que todos los pastores que ven este video, quiero resaltarlo para ellos, porque cuando entró el presidente Trump, abolió esa ley de Johnson Amendment, que dice que el pastor no puede hablar de política. Miren, sí puede hablar de política desde el púlpito. Lo único que no puede hacer es decir nombres, pero puede dar ideas y no hay problema. El asunto es que los pastores se alejaron al 100, y eso le dio cabida al aborto y a muchas cosas tremendas que se vinieron encima,
y la educación de los niños en las escuelas es pésima, pésima. Ya les quieren enseñar cosas de la sexualidad a los 5 y 6 años. ¿Por qué? Porque nosotros vamos y votamos por los candidatos equivocados. Yo le quiero decir a mi hermano, no vamos a encontrar un candidato 100% bíblico hasta que un pastor o un buen hombre de una iglesia se postule. Ahí lo vamos a encontrar. Y quizás, yo creo que nosotros soltamos la batuta, soltamos el hilo. Y los que están llevando la consecuencia son nuestros hijos en las escuelas con enseñanzas absurdas, porque nosotros soltamos la batuta. Entonces, yo aplaudo al presidente Trump. Es un hombre muy valiente, la verdad. Y no es perfecto, obviamente, ni yo lo soy. Y eso que me entregué al Señor hace como 30 y tantos años y todavía no puedo ser perfecto. Y creo que no voy a hacerlo hasta que Cristo venga y me transforme. Mientras estemos aquí, dice la palabra que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y así va a ser. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es no soltar la batuta, meternos hasta donde sea posible y rescatar a todo lo que sea necesario, especialmente en la educación para los niños. En el aborto y en todo esto. Yo creo que esa foto sí dice mucho, Paco, porque atentaron contra el presidente un día antes y él salió con valentía y se toma esa foto diciendo: yo estoy aquí por esto, yo creo en los principios del Señor y aquí estoy por eso. Vuelvo a repetir, no es perfecto, ni yo con tantos años de cristiano lo soy todavía. Entonces, yo creo que soltamos la batuta, Paco. Eso es lo que yo creo. Y yo creo que los cristianos debemos de ser más participativos y que los pastores deben de tomar iniciativa. Si el pastor no toma la iniciativa, la iglesia no la va a tomar. Cuando el pastor tome la iniciativa porque la iglesia le tiene confianza al pastor, entonces la iglesia va a creer que lo que él dice está bien, porque ya hay confianza en esa persona. Y nosotros crecemos a base de confianza. Pues muy bien, Rolando, gracias por tu participación. Hermano Gerardo Ayala, muchas gracias por su participación, sus respuestas. Creo que están muy enriquecidas. Hay cosas que concordaron, hay cosas que quizás tuvieron desavenencias, pero es correcto, es normal, es parte de este diálogo, porque la idea del 360 de la verdad no es adoctrinar a nadie, sino es ofrecer elementos para que la gente piense. Y la gente al final, en base a lo que escuchó hoy o otros programas, tome su decisión de lo que tiene que hacer. Así que, Rolando, hermano Gerardo, mil gracias. Paco, a ti, Paco. Gracias, hermano Gerardo. Dios lo bendiga. Sí, igualmente, me es un gozo compartir con ustedes. Si me permites una reflexión de 20 segundos solamente. Sí, adelante. Claro. El profeta Daniel dice, capítulo 2, verso 21, que Dios es soberano, Él muda los tiempos, Él pone y quita reyes. Si bien es cierto que nosotros en una democracia tenemos la autoridad legal como ciudadanos en esta ocasión de este país, de ir a las urnas y expresar nuestra voluntad, en un sentido estricto, es Dios el que sigue gobernando el mundo y pondrá y permitirá que suban inclusive hombres impíos como el propio anticristo y muchos como los césares de Roma, hombres malos, pero todo fue para cumplir su propósito. Al final de cuentas, es Dios el que sigue gobernando los destinos de las naciones y del mundo entero. Brillante reflexión, hermano Gerardo, brillante reflexión. Gracias, muy provechoso. Así que estamos amigos, ahí donde está, en su país donde esté, o puede ver este video,
use su voto, use su poder para decidir, pero nunca venda, no se venda jamás. Los principios, los valores que la Biblia le enseña por otra cosa. Así que gracias a los dos, gracias a todos los que hoy nos sintonizaron. Les dejo estas palabras que Jesús dijo una ocasión: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Este fue su programa, el 360 de la verdad. Bendiciones y gracias.